desde Berlín. Hoy te traemos 2 cenas rápidas y sanas que vas a preparar en un plis y todos en casa os vais a chupar los dedos. Se trata de platos nutritivos al estilo dieta mediterránea y mega fáciles de hacer, cuyo procedimiento es introducir en el horno y punto. Empezamos con un plato de bacalao al limón con hortalizas de otoño. Lo primero es precalentar el horno a 180 grados. En cuanto a las hortalizas, nosotros vamos a utilizar la reina del otoño, la calabaza. En esta ocasión hemos comprado calabaza de cacahuete, pero puedes utilizar la que más te guste. Moscada, por ejemplo, o Hokkaido, que es nuestra favorita. Si no te apetece pasar por todo el proceso de pelar, retirar las semillas, cortar y demás, siempre puedes comprarla ya preparada. Vamos a utilizar también brócoli, judías verdes, patatas baby y zanahorias. Pero si no te apetece alguna de ellas, siempre puedes sustituirla por otras que te gusten más o que tengas por casa. Coles de Bruselas, boniato o batata, alguna fruta de temporada como higos, peras, te quedará espectacular. Los restos de las hortalizas no los tires. Más adelante te decimos cómo puedes aprovecharlos. Las vamos a cortar teniendo en cuenta el tiempo de cocción de cada una de ellas, de manera que todas se hagan a la vez y las colocamos en una bandeja de horno con papel sulfurizado. Dejamos aparte y preparamos la salsa con la que vamos a condimentar. En un bol pequeño introducimos la ralladura y el zumo de un limón, aceite de oliva virgen extra, pimentón rojo, ajito picado, sal y pimienta al gusto. Mezclamos bien, rociamos sobre las hortalizas, reservando un poquito para pincelar más tarde el bacalao y le damos a todo un buen masajito con las manos. Introducimos en el horno durante unos 15 minutos. Mientras tanto, las sobras de las verduras que hemos utilizado las podemos conservar en el congelador, en una bolsita de silicona, por ejemplo, y aprovecharlas para hacer un caldito casero el día que nos apetezca. ¡Qué rico! Bien, una vez transcurridos los 15 minutos, retiramos del horno para darle una vuelta a las verduras e incorporar el bacalao. Pincelamos. Colocamos media rodajita de limón sobre cada pieza, unas ramitas de tomillo fresco y para adentro de nuevo. Y lo dejamos unos 15-20 minutos más o menos. Listo, esto está de muerte, así, tal cual. Como siempre te dejamos las recetas completas abajo en la descripción del vídeo. Nosotros hemos aprovechado para hacer 2 raciones de más y así podemos congelar y tener un plato rico y bien nutritivo a mano cuando lo necesitemos. La segunda receta se trata de una propuesta vegana, mega fácil de preparar, deli y reconfortante. Bandeja de garbanzos y coliflor sobre arroz basmati. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados
Y procedemos igual que antes. Troceamos las hortalizas teniendo en cuenta el tiempo de cocción de cada una de ellas, de manera que todas se hagan a la vez. En este caso utilizamos coliflor, que es la protagonista de este plato, calabacín, cebolla y patatas rojas. Tal cual hemos hecho antes, transferimos a una bandeja de horno con papel sulfurizado. Incorporamos garbanzos en conserva precocidos, enjuagados y escurridos y condimentamos. Ajo en polvo, comino, tomillo seco, copos de chili, hinojo, sal y pimienta al gusto y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Un masajito y al horno durante unos 30 minutos. Los garbanzos al horno están sublimes, incluso como snack. Y a disfrutar. Aquí está, 2 cenas rápidas y saludables que te van a encantar. Cuéntanos, ¿sigues una dieta mediterránea? Y en ese caso, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Y eso es todo, que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.